esta correspondencia de Ángel Rama, realmente no tuvimos mucho tiempo para detenernos a cuantificar la correspondencia que Amparo nos iba enviando y que nosotros le pedíamos, por favor, mandanos todo junto, Amparo. Amparo Rama se puso este trabajo al hombro. Este trabajo significó compilar, solicitar a distintas fuentes del mundo la correspondencia que Ángel Rama había mantenido con muchísimos nombres, personalidades del quehacer de la cultura latinoamericana, hispánica, del mundo de la literatura, del siglo XX. Esta correspondencia que comienza en el año 44 y va hasta el año 83, año en que Ángel fallece. Y cada vez que pensamos que ese trabajo ya estaba compilado, había virajes muy importantes que no necesariamente significaban sumar correspondencia, sino que fue un trabajo de arqueología que entiendo que llegó con altura, está aquí en una pieza. Gracias, Amparo, porque realmente fue hiper exhaustiva su labor y durante todo ese proceso Rosario Peirú la acompañó. Gracias por haber mantenido incluso, Rosario, la coherencia en este trabajo. Coherencia en el sentido de que era muy fácil derrapar. Este trabajo inicialmente iban a ser 2000 páginas, terminó en un tomo de 890. Inicialmente fue planteado como 2 tomos, terminó en este ladrillo impresionante que hace a la historia de la literatura latinoamericana y es la historia también de Ángel Rama, es decir, ahí se comprende también su vida, cuál fue su legado, cuál es su legado, cuál fue su labor y también para comprender todas esas aristas que van desde lo social a lo político, a las humanidades todas. Gracias a las dos, de verdad. Y que Gabriel Lagos esté aquí entre nosotros también es porque Gabriel, quien accedió hace muy poquitos días a este material, cuando Amparo me dijo Gabriel es uno de los indicados para participar en la presentación, yo no tenía muy claro que Gabriel venía estudiando la labor de Ángel Rama desde hace mucho tiempo. Disfrútalo, ojalá que termines en una pieza como Amparo. Y esto va a continuar porque realmente quedó muchísimo material por fuera y sé que Amparo no va a descansar hasta que ese material sea público porque de las 1000, recién escuché un dato, 1100 cartas que ella obtuvo de esas fuentes a nivel internacional, aquí hay solo 420, dijiste, o sea, menos de la mitad de lo que ella terminó consiguiendo. Así que quienes dicen ese material quizás se esté presentando en un segundo tomo el año que viene o quizá en pocos meses pueda estar en la web. Yo empiezo porque quiero contar algunos datos chiquititos y después les doy la palabra a ellos. Esto empezó en 2018 en realidad, en que acompañé a mamá a la Feria del Libro de Buenos Aires y me interpeló Diego Orlán de la editorial Ampersand, que en realidad le había dado el contacto Martín porque él lo había pedido, diciéndome, bueno, sería interesante, pensamos, publicar unas correspondencias de Ángel Rama porque debe haber cartas interesantes. Y entonces yo ahí le dije, mira, me parece que no voy a encontrar mucho en el archivo. Y efectivamente fue así. Cuando volví a Montevideo y revisé las 22 cajas que ocupan 4 estantes de la biblioteca, me encontré con que no, porque efectivamente no había muchas cartas que papá hubiera conservado. Por lo tanto, se me planteaba por delante que si ese proyecto podía salir con él o de otra manera, había que empezar a buscar. Y bueno, sí, eso me llevó muchísimo tiempo. Por eso Martín dice que de vez en cuando yo le decía, esta la sacamos y ponemos otra, porque bueno, me seguían llegando de los contactos que había ido tirando, algunos remolones que siempre tenían alguna cosa escondida en algunas cajas, que iban a revisar en algún momento,
llegaban a último momento, como las cartas de Vicky Straufel o ese tipo de cosas, o algunas otras. Pero bueno, entre los repositorios, ayudado de alguna manera por los viajes que en algún momento hice acompañando a mamá, que combinaba, pude revisar los archivos de la Biblioteca Nacional de España y me encontré con las cartas de Guillén y de Guillermo de Torres. Es decir, que las últimas cosas fueron llegando y eso hace que Martín diga que... Pero bueno, la verdad sea dicha que se consiguió muchísimo. Yo transcribí 1100 cartas. Y aquí solamente hay 100 corresponsales, que son más obviamente, pero de repente las cartas que obteníamos de algunos corresponsales no eran tan interesantes, y en el panorama de hacer como una cosa cronológica, que fue por lo que optamos, porque daba pues la historia de él, la historia de la cultura latinoamericana, la historia de América Latina, es decir que esa fue un poco la opción. Muchos corresponsales quedaron fuera y de muchos quedaron pocas, obviamente. Pero bueno, eso da que esas 1100 cartas transcriptas en realidad no son más que el doble de lo que le dice en algún momento a Idea Vilariño en una carta de transcripto, que a mediados del 76 le dice: contigo voy a celebrar haber llegado al 500.000 de cartas de la editorial en lo que va del año, por lo cual, contra todos mis conocidos hábitos epistolares, no he sido un buen corresponsal privado en este tiempo. Escribo entre 3 y 5 cartas diarias sobre diversos aspectos del trabajo editorial, lo cual agota mis posibilidades epistolares. Sí, a nadie te puede quedar ganas de seguir escribiendo cartas después de eso. La época de la máquina, ¿no? Así que bueno, lo que me no puedo transcribirles a ustedes todo esto, lo que yo después junté aquí, que de alguna manera al azar después puedo leerles, es de alguna manera algunos pedacitos de cartas que dan un poco el tono de las cartas más personales, de las cartas más que hacen más su biografía, porque bueno, hay también cartas que son de trabajo, pero en todas ellas casi siempre uno encuentra la relación personal que él establece con su corresponsal. ¿Quién va? ¿Vos o yo? Vos. Bueno, dale. Bueno, para mí hoy es un día de festejo, porque realmente estuvimos trabajando, Amparo más que yo, por más tiempo que yo, pero yo más de 2 años hace que estamos trabajando con eso. Ella hizo esa cosa de copiar a máquina una cantidad monstruosa de cartas. A mí me llegaron 1200 que se convirtieron en 800 y pico de páginas, y que seleccionamos entre las dos con gran dificultad, porque algunas poníamos las dos. Esto podría ser, ¿qué hacemos con esto? Sí, eso pasó. ¿Se oye mal? Más cerca. Oh, bueno, nos aguantaremos entonces más cerca. Así, bueno. Nada, que eso fue un trabajo bravo y la mera selección daba trabajo. Además, Amparo hizo la gran mayoría de las notas de personas que aparecen en el diario, no solo los corresponsales, sino también las personas aludidas, ¿verdad? Y yo hice sobre todo las que tienen que ver con contexto de lo que se está hablando en la carta, ¿no? Ella además hizo notas sobre las cosas, la bibliografía de Ángel relacionada con lo que está hablando. Así que hubo por parte de ella una cantidad enorme de trabajo. Yo creo que este libro tiene un interés particular. Primero es como un complemento del diario que se publicó en el 2001, que se publicó acá en el 2001, después se publicó en Buenos Aires y se publicó en Caracas, pero el diario cubría a partir del 74 y hasta poco tiempo antes de la muerte. Y había periodos en que Ángel no había escrito. En cambio, las cartas, como acaba de decir Amparo, fueron una cosa diaria de cantidades de cosas. Empiezan en 1944
cuando Ángel tiene 18 años y terminan un mes antes del accidente que le costó la vida. Entonces, son, por un lado, un testimonio sobre la tarea de Ángel en un momento clave de la cultura latinoamericana, porque fue sin duda una figura central en la crítica y el ensayismo en América Latina, y también es, y eso es muy interesante, es el documento de una época de proyectos, ¿no? Una época optimista de América Latina en que se pensaba todavía en modelos utópicos, y se reflexionaba sobre eso y se veía qué era lo que se podía hacer con la integración. Era un momento clave, y las cartas de Ángel son así muy demostrativas de los temas que se discutían en el momento. Las cartas de la juventud son muy divertidas en realidad, que son sobre todo a José Pedro y Amanda Berenguer, José Pedro Díaz y Amanda Berenguer, que estaban en ese momento en París. José Pedro tenía una beca y estaban, conociendo Europa y no sé qué, y Ángel le cuenta las cosas que está haciendo en ese momento aquí, y que están haciendo los amigos, y es así un cuadro de los inicios de la generación del 45, de esa cosa arrojada que tenían, crítica, tienen mucho humor y son realmente divertidas de leer. Y además está la presencia de Bergamín, ¿no?, que había llegado en ese momento, y creo que para todos ellos, pero especialmente para Ángel, Bergamín fue el contacto cercano con la Guerra Civil Española, que él había conocido a través del hermano, de Carlos, el historiador, y que le interesaba muchísimo, porque de alguna manera tenía que ver con el papel de la cultura en una transformación, ¿no? Y además había una cosa afectiva notoriamente con la Guerra Civil. Entonces Bergamín yo creo que tuvo una influencia importante en el grupo de Ángel. A él lo llevó, en ese momento leía sobre todo literatura europea y americana, y lo llevó a leer literatura española. Se entusiasmó con Galdós, por ejemplo, de lo cual hay varias cartas en las que habla de eso. Lo que llama la atención es su preocupación por el paso del tiempo en ese periodo, en que es un chiquilín y dice que no le va a alcanzar la vida para todo lo que hay que hacer. A los 24 años se preocupa horrible porque todavía no tiene libros publicados. Después eso no lo abandona, sin embargo, ya de más de 50 años dice: uno debería tener 800 años para leer todo lo que hay que leer y entender el mundo. Entonces, ahí también, ese periodo de las cartas tienen que ver con su actividad como formador de un público, digamos, que fue una de las obsesiones de su vida, ¿no? La editorial Fábula, la revista Clinamen, su trabajo en la Biblioteca Nacional, su trabajo en entregas de La Licorne, la revista que tenía Susana Soca, y en 1955 el viaje a París, donde fue alumno de Marcel Bataillon y de Fernand Braudel, que probablemente influyeron bastante en su interés posterior y en su trabajo posterior en relación a las relaciones entre la cultura y la sociedad, ¿no?, de la sociedad de la que salen. Eso que fue una de las vertientes de la obra de Ángel Rama. Después hay un montón de cartas que tienen que ver con el momento en que Ángel es el secretario el director literario de la página de Marcha. Y ahí es un momento clave porque él toma contacto con lo más importante de la literatura latinoamericana del momento, que además es un momento clave, pues son los años 60, donde aparece lo que después llamaron boom, y que palabra que a Ángel le molestaba muchísimo. Y ahí invita a un montón de escritores y se relaciona con ellos: a Vargas Llosa, Argueda, Roa, Rodolfo Walsh, Edwards, Tiago de Melo, Cabrera Infante, y Antonio Cándido, que es una relación sumamente importante para Ángel porque lo vincula con la literatura del Brasil, que era uno de sus intereses más importantes, ¿no? Entonces el momento de Marcha es clave para él. Junto con eso empieza a ir a ser parte de jurados internacionales, ir a coloquios, viaja por todo el continente y toma contacto con lo que se está haciendo, y su entusiasmo es muy grande, ¿no? Ahí
empieza a trabajar su idea de la literatura como sistema, que es un concepto que toma de Cándido y que tiene que ver con la concepción de que la literatura no es una suma de autores, sino un sistema, un mapa que va cambiando y necesita una mirada crítica. Entonces, esa sería la función fundamental de la crítica. Y eso coincide con lo que dice Eliot, ¿no? Eliot dice que cada 100 años debería aparecer un crítico que volviera a mirar la historia de la literatura en función de lo último que ha aparecido y viera afinidades, cambios, rupturas, ¿no? Y esa es la función del crítico. Ángel toma esa idea y le agrega sobre todo su preocupación de la relación de ese mapa con la sociedad, ¿no? Y ahí también están la cantidad de testimonios de sus tareas editoriales. En Arca, en Montevideo, donde publicó también a los escritores del momento, a Roa Bastos, a Arguedas, a García Márquez, cuando no lo conocía nadie fuera de Colombia. Publicó La hojarasca, además de publicar a Feliberto Hernández, a Onetti, a Regui, a Spínola y a lo mejor de la literatura uruguaya. También está en esa época en la Enciclopedia Uruguaya, hay un montón de cartas con Julio Baise a propósito de la Enciclopedia Uruguaya, en la que convocó también antropólogos, sociólogos, ensayistas, y además colabora con revistas de todo el continente, ¿no? Además de las tareas docentes en la Facultad de Humanidades, y después en Puerto Rico, en Bogotá y en Caracas. Yo creo que una de las cosas interesantes de este libro de las cartas son las polémicas de esos años, que aparecen varias veces, no solo las polémicas que tiene Ángel, sino una discusión sobre las polémicas que tienen otros en el medio latinoamericano. Está la que tuvo con Rodríguez Monegal sobre el siglo de las luces en 1973, la con Mario Vargas Llosa a raíz de Historia de un deicidio de García Márquez, con Osvaldo Barreto a propósito de Leopold Sédar Senghor y el concepto de la negritud, todas las discusiones a propósito del boom, que Rama consideraba sobre todo un operativo del mercado editorial, que dejaba fuera escritores igualmente importantes como Rulfo, Onetti o Arguedas, y especialmente las ocasionadas a raíz de la publicación de Mundo Nuevo en París por Emir Rodríguez Monegal, que había sido y siguió siendo su rival fundamental, financiada por el Congreso de la Libertad de la Cultura, y se rumoreaba de la participación de la CIA en el proyecto. En eso el libro de María Eugenia Mudrovsky, que es muy útil porque está probado que algo de eso había. Y después está toda la polémica del caso Padilla, que fue en el 71, si no recuerdan, Padilla estuvo preso a propósito de un libro que fue considerado contrarrevolucionario, y después hizo una suerte de autocrítica pública que parecía una cosa, por lo menos, muy vidriosa. Hubo 61 escritores internacionales que escribieron una carta rechazando lo que había pasado, y algunos escritores uruguayos apoyando lo que había pasado. Ángel no firmó ninguna de las dos, pero escribió en marcha unas notas muy duras sobre la nueva política cultural cubana, y para él fue un caso realmente muy importante, y dejó de colaborar con Casa de las Américas. Recién volvió en el año 82 y escribió una nota a propósito de que habían cambiado las autoridades de la casa, y pensó que iba a haber una apertura, ¿no? Pero aquí, y esto me parece que es particularmente interesante, se publica una carta que consiguió Amparo de Aide Santamaría del 27 de mayo del 71, que había permanecido en su archivo, aunque finalmente nunca envió, donde renunciaba al Comité de Colaboración de Casa de las Américas. Y el texto muestra con claridad su posición y a la vez su esperanza de que una política que consideraba nefasta pudiera superarse. La decisión de renunciar le debe haber resultado difícil, dado su largo vínculo con la revista. Él había sido parte del Comité de Colaboradores, y la relación de afecto con las personas del equipo cubano, como muestra
una cantidad de cartas que hay a Fernández Retamar, a Aide Santa María y a Marcia Leseca. Lo cierto es que Ángel estuvo vinculado desde el principio con Casa de las Américas y para él, y como para muchos otros, era un ejemplo de modo de libertad en la cultura, ¿no? Además de los cambios sociales necesarios. Bueno, después las cartas cubren todo el periodo del exilio, ¿no? Ángel está en Venezuela cuando el golpe de Estado, eso en el 73, ¿no? Y en el 76 el gobierno uruguayo le niega la renovación del pasaporte, con lo cual queda indocumentado como uruguayo. Se queda entonces en Venezuela y ahí hace uno de sus proyectos fundamentales, que es la Biblioteca Ayacucho, de la que ustedes seguramente sabrán la historia, ¿no? Que es un intento de hacer 500 volúmenes con el pensamiento y los ensayos sobre la historia, la literatura, la cultura, las tradiciones populares de América Latina. Para eso convoca a un montón de especialistas en distintas disciplinas y arma un proyecto que es realmente muy importante. La selección es también un acto de creativo para Rama, ¿no? El pasado le parece que no es una realidad inmutable, sino una invención en función de un momento y un proyecto cultural. O sea, se puede leer de distintas maneras el pasado. Y no es una recopilación de lo que se pensó y lo que pasó, sino de una recopilación de lo que se pensó y pasó en función del momento que estamos viviendo, en función del presente, digamos. O sea, la riqueza del pasado, investigar la riqueza del pasado, de alguna manera hay algo de eso. Y ahí, claro, está la literatura indígena, Guamán Pola de Ayala, el Inca Garcilaso, José María Sucre, Bolívar y Artigas, están los ensayos de Rodó, Sarmiento, bueno, y escritores como Darío, Juana Inés de la Cruz, y sobre todo lo que es una novedad es los brasileños como Machado de Assis, Lima Barreto, Oswald de Andrade. En el exilio además continúa con la docencia, el periodismo cultural, colabora con montones de revistas y en las cartas eso se ve, hay discusiones sobre distintas cosas y trabaja en los textos claves, ¿no? Los del modernismo, transculturación narrativa y la ciudad letrada. Es un periodo de consolidación de la visión teórica de Rama. En ese momento, además de leer a los maestros latinoamericanos, a Enrique Sureña, a Sanín Calo, a Cano, a Picón Salas, a Blanco Fombón, a Raimundo Lida, sigue leyendo, cosa que ya había iniciado antes, la obra teórica de Adorno, de Lukács, de Levi-Strauss, y hasta aprende alemán para leer a Walter Benjamin. En esos años trabaja el concepto de transculturación, tomado del antropólogo cubano Fernando Ortiz, y leyendo a García Márquez, a Guimarães Rosa y especialmente a Arguedas, estudia los procesos de síntesis entre lo que viene de la modernidad y las antiguas tradiciones locales, ¿no? En el 1979 está en Estados Unidos como profesor visitante de la Universidad de Maryland y en 1980 en Princeton. En el 81 es profesor titular de la literatura latinoamericana en Maryland y sigue participando en coloquios internacionales en América Latina. Es impresionante lo que viaja y todo lo que se comunica con la gente en los proyectos de coloquios, jornadas, proyectos de hacer historias de la literatura uruguaya, latinoamericana o diccionarios. Pero es curioso y interesante cómo nunca deja de lado su relación con Uruguay, ¿no? No solo con los muy amigos, ¿no? Con el grupo de José Pedro y Amanda, con Maneco Flores Mora, con Maggi, con la mujer, con Idea Vilariño. Las cartas a las mujeres, es interesante eso, son las más íntimas, en las que él no parece dudar de decir realmente lo que siente, cosa que con otros interlocutores de alguna manera disimula cuando no está bien, pero con las mujeres lo cuenta un montón de cosas y eso también son muy interesantes, porque son años difíciles también para él, ¿no? Tiene
se enferma, le operan en Houston del corazón. Marta Traba tiene un cáncer, se preocupa muchísimo por los hijos, por Amparo y Claudio, y bueno, son años realmente difíciles, que terminan con la negación de la visa en Estados Unidos, ¿no? Que es un golpe muy fuerte para él. Protestan las organizaciones de derechos humanos, la Asociación de Estudios Latinoamericanos, el Paint Club, la Liga de Autores, los medios como The Nation, The Sun, Village Voice, Washington Post, políticos como Belisario Bentancur, que era el presidente de Colombia, y Carlos Andrés Pérez, que era el de Venezuela, escritores como Arthur Miller, Cortázar, García Márquez, Roa Bastos, salvo el caso de Reinaldo Arenas, que apoya la decisión del gobierno norteamericano y acusa a Rama de subversivo comunista, que esa era la fórmula que había utilizado por la ley McCarran-Walter el gobierno. Cosa que a Ángel le debe haber dolido, porque había publicado tempranamente a Reinaldo Arenas, había escrito muchas veces sobre él, había escrito una nota dura cuando Reinaldo Arenas sale de Cuba por el Mariel y le da la bienvenida para llegar a Estados Unidos, y hasta lo había padrinado para una beca Guggenheim, y sin embargo Arenas le devuelve, lo recompensa de esa manera, ¿no? Que para él debe haber sido un caso muy duro. Pero bueno, se termina yendo a París con un pasaje previo a Barcelona. Tiene una beca Guggenheim y una beca de la Universidad de Maryland para el estudio de las culturas populares. Y bueno, el periodo de París es un periodo donde hay como una especie de renacimiento, se siente mucho mejor. Dice en una carta, bueno, al final París bien vale una visa, con aquello de París bien vale una misa, ¿no? Y recibe una invitación en noviembre del 83 para ir a Colombia al primer encuentro de la cultura latinoamericana. Quiere agradecerle a Belisario Bentancur, que se movió por él, y se suben a ese avión que termina con el accidente que les cuesta la vida a él, a Marta, a Jorge Ibargüengoitia, y claro, exacto. Y nada, digo, me gustaría terminar comentando en qué medida Ángel no dejó nunca de preocuparse por el Uruguay, cómo siguió escribiéndole a Beto Orelloni, que se hacía cargo de la editorial Arca, y está así totalmente al día de lo que pasa en Arca, lo que hay que publicar, discutiendo, conversando con los que están allí. Lo mismo con Julio Baise, que está trabajando en la Enciclopedia Uruguaya, que es otro de los proyectos que hace. Y sobre todo se preocupa por la represión, lo que le pasó está preso Jorge Musto, está preso Carlos Núñez, se mueve para que haya protestas frente al gobierno uruguayo para eso, y escribe también sobre lo que está pasando en la Argentina, ¿no? Con Haroldo Conti, con Rodolfo Walsh, con los hijos de Hellman. Se interesa para que se muevan los intelectuales y los políticos exigiendo la liberación de esta gente, y se preocupa realmente por lo que está pasando, lo vive muy cercanamente. Y yo quería leerles, para terminar, dos cartas que tienen que ver con la relación que siguió teniendo siempre con Uruguay, que me parece que son bien representativas de cómo era Ángel, ¿no? A ver si la encuentro. Sí, a Idea Vilariño. Con Idea Vilariño es con quien más se confía, curiosamente. Y dice: llegamos el sábado y ayer vi en el periódico que daba un recital de despedida a Ducho Fer. De modo que fuimos al teatro y fue un encuentro emocionante con esa asombrosa ductilidad de Ducho y tus poemas tan transidos. Venía además de pasar una semana en México para participar del homenaje a Onetti que le hizo Ruffinelli en Jalapa, donde más que al viejo, a quien encontré físicamente mal, aunque lleno de extraño fervor, fue el encuentro con Manolo Claps y Silvia Campodónico lo que más me emocionó. Algo así, como ves, como una inmersión en el recuerdo, en el tiempo pasado uruguayo,
en la vida vivida que hubiera dado por definitivamente perdida y que repentinamente emergió con una carga casi intolerable, más que alegría, diría que un dolor, el de reconocer que pertenezco a todo eso que de algún modo oscuro he estado tratando de borrar de mí para poder sobrevivir. Siempre he sido capaz de adaptarme a nuevos medios y gentes, gracias a una comprensión dentro de mí mismo para encerrar en un cuarto oscuro a lo que antes se había vivido y querido, y ahora estoy abriendo ese cuarto, no sé si con felicidad, pero al menos con una temerosa gratitud. El reencuentro con don Carlos Quijano, y con el Gordo Martínez Moreno, y con Manolo Claps, y con Ida Vitale, y Fierro, al rever la película con que Onetti habla y se emborracha en el apartamento de Gonzalo Ramírez, el parlotear con él y con Dolly, tratando de que no bebiera demasiado, y ahora ducho con fragmentos de todo el repertorio que es casi toda mi vida en el teatro uruguayo. Comprenderás que te escriba y te mande un programa. Es un asunto que solo pueden comprender unos pocos. Ese puñadito de nosotros que aún vive, no sabemos por cuánto tiempo, y que después será algo perdido, definitivamente perdido, o nadie podrá revivirlo. Y después, una de sus últimas cartas, en octubre del 83, apenas un mes antes del accidente, le escribe a Maggi. Dice, sí, lo bueno de la vida en fecha temprana eran los encuentros. En las fechas tardías son sin duda los reencuentros, y me hace feliz oírte la voz y la risa, e imaginarte en el gran falansterio, rodeado de toda la familia, como capas de cebolla acogedoras y lagrimiantes. Sentimental y coqueto, como en el gran estilo tanguero, cosa que por suerte para ti siempre te ha costado menos que a mí, que para alcanzarlo libremente y sin cohibiciones he debido esperar la edad adulta, chascuno a su modo, como decía el otro Tano. No hay duda que nos veremos pronto, ya aquí, o por qué no esperarlo allí mismo, en el Montevideo recuperado, cuyo asfalto sueño con pisar entre jubiloso y aterrado. Siempre que llovió paró, decía mi buena madre con su sabiduría campesina, y nada más lindo que la luz del cielo cuando escampa y todo parece nuevo, recién nacido. Si no nosotros mismos, estoy seguro de que nuestros hijos reharán ese mundo, con el mismo puntillo arrogante que pusimos nosotros en los gloriosos 50 y 60 que recorrimos en Conquistadores. Los otros no prevalecerán, son un desgraciado accidente de la historia, no más. Yo había recibido hace unos días la versión digital del libro, pero el libro lo estoy viendo recién ahora y todavía estoy como impresionado por el objeto, ¿no? Y por la contundencia, y aparte porque es mucho más lindo, ¿no? Y algunas de las cosas que de repente vi en la pantalla ahora están potenciadas. Para alguien que quiere estudiar, investigar, es como un tesoro, y además es un objeto muy, muy bello y muy práctico. Algunas de las cosas que ustedes contaron son historias, ¿no? O sea, de alguna manera se puede ver como, no una novela, ¿no? Pero hay pequeños relatos adentro de estas cartas que pueden ser sueltas o desordenadas, ¿no? Algunas de ustedes las contaron, pero hay otras pequeñas historias, algunas más divertidas, otras más complicadas. Por ejemplo, ahora estaba buscando, ahí por la fecha, una carta con Cortázar, donde polemizan no, él le pide que escriba sobre el boom, porque ya había habido un montón de diferencias sobre qué pensaba cada cual. Él venía criticando en otras cartas la posición de Cortázar, claro. Y sobre todo, yo me acordaba de en los diarios de Rama, todo lo que se dice, lo que él piensa íntimamente sobre Cortázar, que acá algo aparece en alguna carta. Pero después se ve lo que él le escribe a Cortázar, ¿no? Porque nosotros las cartas de Cortázar a él sí las teníamos, ¿no? Entonces ahora ahora como que se completa un diario. Entonces pasan ese tipo de cosas y nos armamos
otra historia nueva, completamos una historia. Pero lo quiere, ¿eh? Claro que sí. Cariñosísima sobre Cortázar. Es como un hermano menor que... ¿no? Un pedacito que yo había separado. Para mí el boom es la expansión de la literatura narrativa latinoamericana que ha adquirido lectores, sobre todo en las capas juveniles, atendiendo a buenos libros modernos. Como dediqué mi vida a apoyar esos libros, nada me llenaría más de satisfacción, pero el boom no es eso, sino un recorte que ha podado la multiplicidad creativa del continente y que ha instaurado un Parnaso elitista. Dáteme tiempo para desenredar toda la madeja, tal como yo lo veo. Yo estoy seguro que lo que yo entiendo que es el boom, que es lo que entienden mayoritariamente en América, jamás podría tener tu respaldo porque te conozco. Es decir, hay una confianza, incluso le dice, me encantaría polemizar contigo sobre esto porque podríamos demostrar que podemos polemizar como dos amigos. Claro. Están esas historias y hay otras pequeñas historias, ¿no? Al final toda esta cosa un poco, bueno, al final tiene que ver con el final de su historia, pero todo el tema de la beca, también hay otras pequeñas historias de la Guggenheim que él recomienda a gente, pero les dice, bueno, a Juan, a Juan Flo, ahí a Vital, le dice, bueno, yo te recomendé, pero tenés tal, bueno, no te hagas ilusiones, pero puede ser. Ya se ofende. Hay un malentendido. Todo ese tipo de cosas son como historias, hay historias de aspectos con los amigos, su pareja, se puede leer, ¿no? Como él dice al principio, ¿no? Es género epistolar, o sea, se puede leer como si fuera... Está el casamiento con Ida, con todos los detalles, los preparativos, eso es muy simpático. Está todo eso. A mí, lo que decía Martín, a mí me pasó hace un tiempo también leyendo otro libro que se publicó, que es la correspondencia con Cándido. Mientras sí se publicó la correspondencia con Darcy Ribeiro. En esa correspondencia con Cándido, a un momento yo me acuerdo que cobré conciencia, o sea, de manera muy material de un problema o de una situación muy distinta a la que tenemos ahora, de cómo todas las cosas que él logró, que tenían que ver con la construcción de estas redes y de todos estos intercambios, toda esta gente a la que le pedía cosas y que le respondía, que era mucho más difícil de lo que es ahora, muchísimo más difícil. Y me acuerdo, ahora no al momento exacto, pero él en una carta a Cándido le dice algo así como que te llamé a la hora que tenías que estar, con todas las dificultades que era hacer una llamada internacional, creo que de Venezuela, Brasil, y no estabas. Y entonces empecé a mirar ese tipo de cosas en ese libro y en muchísimo más, en estas cartas, todas esas cartas que se pierden, que no llegan, las quejas sobre el correo. En el correo donde no van solo cartas, van revistas, libros, a veces van originales, artículos o cosas para publicar, y que se pierden. Y entonces, pensando desde la facilidad con que hoy nos comunicamos, ¿no? Digo, tenemos otras dificultades, pero no son del canal de comunicación. O sea, por ejemplo, esto que yo contaba, ahora me pasa con Martín, nos vemos muy seguido, pero el libro no llegó. Pero igual teníamos otra manera de que yo lo leyera, entonces me manda un PDF, o sea, es increíblemente más sencillo todo. Y bueno, y esa es otra historia de este libro, ¿no? De cómo construir esas redes. Esto es lo que pasa, digamos, en este libro está de algún modo lo que pasa entre congresos, entre coloquios, ¿no? Entre reuniones de académicos, de intelectuales, de artistas que se empezaron a dar, sobre todo en los 60. Hay un libro, el de Claudia Hillman, que Sarlo lo refiere. Bueno, un paréntesis. Muy lindo el prólogo de los dos, los prólogos son también un plus de este libro, ¿no? Los prólogos, el de Sarlo y el de, Sarlo, Rosario. que además es muy cercano, cómo lo conoce, está muy bien contado. Sí. Todo, ¿no?
ese encanto particular que tenía Ángel. Sí. Hay una cosa que ella acá no cuenta, ya me empiezo a ir. Cuando hace unos años hubo un encuentro. Campinas. No. Ella cuenta cómo se va con una mochila. Lo contó acá en Montevideo, cuando vino, cuando el MEC organizó una jornada. Cómo se bajó y no conocía a nadie. Pero también hay más riqueza en las cartas que lo que hay ahora. Si nos ponemos a pensar, incluso eso que dice la Papa de cómo tiene un vínculo mayor con las mujeres que con los hombres, más directo. En abril del 83, es decir, en el año de su fallecimiento, le escribe a Rosario Ferré y comentan una película. Y la comentan largamente. Me encantó que hubieras disfrutado de la película de Escola, estaba seguro que te iba a apasionar, está hecha para nosotros, a tus experiencias sobre la invención del pasado, el diálogo de Restivo y de Casanova. Se le asocia ahora el sorprendente mensaje de la película con que Bergman se ha despedido del cine, Fanny y Alexandre, que acabo de ver. Es un folletín tremolante, maravillosamente realizado, pero para nosotros los bergmanianos, lo más disfrutable es su mensaje. Dice, no he querido decirles la verdad del corazón humano, porque en verdad yo soy un comediante. De modo que he querido seducirlos con los juegos del farsante, con las imágenes inconstructibles que inventa la imaginación. Todo ha sido nada más que sombras de una linterna mágica que he ido desplegando para ustedes. En definitiva, es el imaginario el que cuenta. Y si el pasado como el presente es nuestro imaginario y esta es una llama que se abastece en el afecto, también inventamos a los seres que amamos. Lo sabía bien Proust, porque construimos de ellos imágenes radiantes que abastecen el deseo, y cuando fracasamos es simplemente porque no hemos sido capaces de que esta imagen inventada sea aceptada por el otro como maravilla potencial y se decida a vivir en esta ilusión. El querer ser es siempre más fuerte que el ser. Concuerdo contigo que es un modo de vivir riesgoso, en el borde de la alucinación, pero me aceptarás que es infinitamente mejor que la mera aceptación de la trivialidad cotidiana. Es precioso. Lindísimas las cartas con los más jóvenes. A Rosario Ferré, que le dice Rosarito todas las veces, y a Rupinelli, a todos los que son más jóvenes que él es bastante joven también, son lindísimas, de lo más afectuosas y generosas, ¿no? Claro, vale la pena. Sí, ponerse a pensar de repente alguien que quiera hacer eso con los WhatsApp, ¿no? Con audios de WhatsApp, es más complejo, ¿no? No vamos a hacer esto dentro de unos años. El problema será problema de otro. Pero y otra cosa que hablando de que tiene esta edición increíble son las notas a pie, porque son yo recién les decía, es como un libro aparte, o sea, vale la pena solo las notas, ¿no? Porque es como un quién es quién de la cultura, la intelectualidad uruguaya y latinoamericana, y además está contexto, ¿no? Cuando hay un suceso, algo que no queda claro, está todo súper referenciado y súper claro, es como es un trabajo enorme, así es impresionante. Tenemos muchas dudas con la cita. No, a mí me parecía que eran muchas. Vamos a decir quién es Cortázar, no. Pero vamos a decir, si total se puede buscar en internet, entras a la Wikipedia si lo encontrás. Pero bueno, por lo menos una pequeña ayuda para que no haya que hacer eso, digamos. Sí. Entonces, mínimas. No, pero no son notas de Wikipedia aparte, son otro tipo de notas. Son lo que hace falta para poder seguir leyendo, pero no quedarse sin entender. O sea, es perfecto. Ella solo hizo las de contexto. No, ella corrigió todas las que yo hice, claro, copiándome la Wikipedia, vamos a entenderlo. Más ni menos, porque yo tampoco sabía quiénes eran. Martín nos dice que se fue tiempo. Bueno, y lo último que me falta a mí es agradecer a Santiago. Sí. Durante un mes por WhatsApp me ayudó con la corrección del texto. Sí, yo lo iba a decir y se me pasó. Que fundamental, la ayuda de Santiago Flor, nietos de Ángel. Muy bien. Bueno, tenemos que pasarla. Dale.